argumento nuevamente de lo altamente heterogénea que es la audiencia, pero es heterogénea no en cuanto a las profesiones, sino también en cuanto a los países. Hay personas desde distintos puntos, escuchándonos del mundo, ¿no? De todos países hispanoparlantes, desde México hasta República Dominicana, Ecuador, Chile, Colombia. Así que, bueno, eso es realmente, a mí me encanta porque lo ideal o la idea es poder aportar a la evaluación neurocognitiva algo que hemos podido evaluar, hemos podido ver que en realidad hay menos de lo que se piensa, ¿sí? Por eso esta propuesta ha tenido como tanto impacto y miren, ya tenemos 83 personas aquí, ¿sí? Así que ante todo agradecido por la posibilidad y también emocionado porque se generen y se siguen generando estas propuestas, ¿sí? Empezamos con una frase que a nosotros nos encanta y es como nuestro eslogan: así como el hierro se oxida por falta de uso, también la inactividad destruye el intelecto. Esto que lo ha dicho Leonardo hace tanto tiempo, pero que nosotros hacemos alusión a que está, digamos, escrito en muchos lugares, pero de alguna manera no se pone en funcionamiento o no se le da marcha a esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta masterclass? Primero, fundamental por qué necesitamos los profesionales de la salud mental abocarnos más a todo lo que respecta a la neuropsicología y a la evaluación neurocognitiva. Nosotros los psicólogos especialmente necesitamos empaparnos mucho más con esto, necesitamos tener mucha más cultura general, porque se habla muchísimo de todo lo que es la patología en salud mental, pero muy poco de la patología neurocognitiva. De hecho, ustedes van a ver incluso en los diarios y que surgen publicaciones del impacto del COVID en la salud mental, pero muy poca especificidad en cuanto al impacto en lo neurológico, en lo neurocognitivo, ¿sí? De hecho, que ha habido un impacto muy fuerte. Si ustedes buscan, obviamente, hacer una búsqueda un poco más específica, vamos a encontrar que la patología neurocognitiva se está agravando paradigmáticamente y estamos haciendo poco en relación a lo que podemos hacer frente a esto. En realidad, ya hacemos poco los profesionales de la salud. Yo creo, una de mis creencias en relación a esto es porque hay poca formación de grado en cuanto a la parte neuro. Requiere competencias o habilidades para los que los psicólogos generalmente que no las tenemos cuando empezamos a estudiar psicología, o entre los motivos por los cuales empezamos a estudiar psicología. Entonces es fundamental, bueno, hacerlo, porque ya vamos a ver los números y lo alarmante que son los números en relación a la población, que cada vez es más longeva, claramente, ¿sí? Después vamos a ir a la evaluación neurocognitiva, porque la evaluación es fundamental para que podamos planificar cualquier tipo de tratamiento. Y este también es un warning, un llamado de atención, porque existe la tendencia a evaluar poco y a tratar mucho, o a evaluar sin todos los recursos para poder planificar un tratamiento adecuado. Entonces nosotros vamos a ver una evaluación integral, o cómo debe hacerse una evaluación integral, porque la evaluación neurocognitiva o neuropsicológica es una parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Forma parte en realidad de lo que es una evaluación integral y tiene muy poco sentido plantear una evaluación neurocognitiva desconectada, ¿sí? Después vamos a ver un poco lo que es un modelo de informe o un caso clínico, dependiendo de cómo esté el tiempo. En realidad, más que modelo de informe, a mí me gustaría que conversemos acerca de algo que problematiza o genera obstáculos y vicisitudes, o al menos es lo que vemos, es en cómo puntuar los tests. La dificultad que existe para puntuar los tests es clara porque, como decía, existe por ahí competencias diferentes, competencias o formación en psicometría o en estadística, ¿no? Para poder determinar cuándo estamos hablando de una función cognitiva que está conservada, cuándo está alterada, cuándo hay una fortaleza, cuándo hay una debilidad, y más que nada porque los distintos tests, porque nosotros, ustedes saben, y aquí me adelanto un poquito y ya sigo, porque si no podemos conversar un montón acerca de esto, los tests nos dan distintas puntuaciones que nosotros tenemos la obligación de transformarlas se llaman puntuaciones transformadas, para poder hacer las comparaciones necesarias para darle a ese número o a ese resultado una explicación, ¿sí? Y más que nada para que nosotros podamos comulgar en un solo informe
los resultados de los distintos tests. Entonces vamos a ver eso y además hablar un poquito de las tecnologías que facilitan la elaboración de informes, porque aquí hay algo que está muy claro también. Se hacen pocos informes no solo por la poca formación que existe, o sea, pocos informes que, o sea, con los criterios adecuados, pero no solo por la formación, sino también por el tiempo que demanda. Nosotros hoy podemos valernos mucho de las tecnologías para acelerar los procesos de elaboración de informes, la parte que se puede automatizar claramente. Y aquí también hay un llamado de atención que después también es un punto para conversar, y es que las editoriales, porque ustedes saben que los tests, y si no lo saben se los comento, los tests se comercializan, y las editoriales cada vez más están llevando adelante propuestas para que nosotros no podamos corregirlos de manera manual, o no podamos generar nuestros propios sistemas de automatización de informes. Y eso también es algo muy delicado por el hecho de que hay que pagar por cada corrección. Entonces, yo vengo a mostrarles también algo que es bastante incipiente y que es parte de una de mis pasiones, que, bueno, mi equipo y la gente que me conoce lo sabe, que es la programación, para mostrarles algo aunque sea así un ratito, que es, para mí es fundamental. Capaz que he demorado más tiempo haciendo eso que preparando, sí, seguro, que preparando la clase, pero bueno, es algo que me apasiona y que facilita y ayuda a transformar estas puntuaciones y que nosotros podamos hacer informes mucho más prolijos para poder dar devoluciones a las familias obviamente más funcionales o que se adecúen más, ¿no? Y también comunicarnos mejor con los profesionales tratantes. Entonces, ¿por qué trabajar con adultos mayores? Porque la Organización Mundial de la Salud documenta que los mayores de 65 años superan ya a los niños menores de 5 años. Y yo les puedo asegurar que hay muchos más profesionales tratando, y más hablo desde nuestra rama, a menores de 5 años o a niños que a adultos mayores. ¿Sí? La proyección de crecimiento es increíble. 1.500 millones de personas en 2050. Aproximadamente el triple de la población actual. Conforme aumenta la población, nosotros sabemos que la edad es un factor de riesgo para el desarrollo de patologías neurocognitivas. Por lo tanto, vamos a tener más patologías neurocognitivas. Y es una obligación profesional y tiene también un sentido laboral que empecemos a trabajar con esto, ¿no? Otro punto, les decía, es un segmento de la población altamente desatendida. Si ustedes se fijan, incluso en las tarjetitas de los profesionales, cuando uno divulga a qué se dedica, nuevamente más en psicología, se ponen niños, adolescentes y adultos. Y el adulto mayor es como si no existiera directamente, ¿no? Y esto es un punto muy interesante, está bueno seguir investigando el porqué y las razones. Entiendo claramente que esto no se puede generalizar para nada. De hecho, probablemente de las personas que estamos aquí en esta reunión, hay mucha gente interesada o que trabaja con esto, pero esta muestra es altamente sesgada, porque es una formación justamente del adulto mayor. Yo la apreciación que les hago es justamente de algo más general, ¿no? También, ¿por qué enfocarnos en la neuropsicología del adulto mayor? Porque, como les decía, se hace muy poco. La patología neurocognitiva se trabaja muy poco. De hecho, pienso que aproximadamente un 5% de los profesionales, de los psicólogos que hacemos esto, nos dedicamos a la estimulación y a la evaluación neurocognitiva del adulto mayor, no así de la neuropsicología del niño, que eso es muy diferente. Abundan los profesionales que trabajan con niños y poco con los adultos mayores, cuando en realidad hay muchas profesiones que se abocan o que trabajan también la parte de la niñez mucho más. Yo sé que también en estas reuniones de psicopedagogos hay pocos psicopedagogos que trabajen la parte del adulto, ¿no? Y hay muchos psicopedagogos que trabajan la parte de la niñez, claramente. Muchas veces se juxtaponen con el trabajo del neuropsicólogo, que ese es un tema aparte, que se podría conversar también. El punto es que hay pocos profesionales, o sea, somos los neuropsicólogos los profesionales idóneos para encarar este tema. Pero pocos lo estamos haciendo y hay muy pocos que realmente se aboquen debidamente. Entonces, ese es un tema también a considerar. Los pacientes consultan cuando la patología está ya establecida y eso es también un punto que hay que tener muy en cuenta porque nosotros sabemos que cuando la patología está avanzada,
sabemos que la patología neurocognitiva tiene la característica de ser neurodegenerativa, empieza a evolucionar y cada vez es más difícil ralentizar el proceso de deterioro. ¿Y qué es lo que sucede? Es como que hay todavía bastante confusión entre cuál es el límite del envejecimiento normal y cuándo se empiezan a generar estos deterioros, famosos deterioros cognitivos leves, ¿no? ¿Cuál es la franja? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Y lo que se suele hacer con esto es un proceso que también hay que encarar y hay que trabajar y hay que conversar de minimizar o subestimar lo que nos dice nuestro paciente o cambiarle el motivo de consulta. Si un paciente nos dice que tiene problemas de memoria, nosotros tenemos que escuchar y avanzar sobre eso y no decirle, escúcheme, no se preocupe que esto tiene que ver con el envejecimiento normal. Eso es un gran error, porque nosotros no podemos hacer un diagnóstico sin aplicar una evaluación objetiva, una evaluación neurocognitiva objetiva. De hecho, si ustedes ven en el DSM-5, que ya no se llama deterioro cognitivo leve, se llama trastorno neurocognitivo menor, entre los criterios dice que tenemos que aplicar una evaluación neuropsicológica objetiva. Y no lo estamos haciendo al menos debidamente o en la mayor cantidad de casos, ¿sí? Hay mucha confusión en relación a quién debe realizarla. Lo cierto es que hay los neuropsicólogos estamos formados, también se pueden formar claramente los neurólogos. De hecho, hay una línea de neurólogos que se llama neurólogo de la conducta, o se autodenominan, que tranquilamente se pueden hacer estas evaluaciones. Incluso los psiquiatras. Aquí el punto es tener la formación para hacerlo, ¿no? Bueno, seguimos. Aquí por alguna razón se me han hecho como unas manchas azules. No sé bien con qué tendrá que ver. ¿Ustedes las ven? Sí, Martín, pero no te preocupes, avanza con la presentación. No. Entonces, les decía, nosotros tenemos que trabajar haciendo una evaluación integral. La evaluación neurocognitiva forma parte de esta evaluación o exploración integral. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que el adulto mayor también tiene un nivel de, como la vida del adulto mayor, tiene un nivel de complejidad bastante importante en relación a que también se da o coincide con la jubilación y un montón de otros factores sociales súper importantes. La finalidad de la evaluación integral es establecer un diagnóstico y pronóstico fundamentado en evidencias. Y evidencia quiere decir que nosotros sumamos todos los recursos que tenemos a nuestra disposición, que vamos a ver qué recursos incluimos, ¿no?, para esto, para establecer un diagnóstico y hacer un pronóstico. Esto nos permite, les decía, elaborar el dispositivo de tratamiento más adecuado, tanto farmacológico como no farmacológico más efectivo. Y a su vez, la evaluación integral nos permite realizar como una línea de base. A partir de esa línea de base, lo que nosotros podemos hacer es volver a evaluar para ver cómo ha avanzado la patología. Por eso es tan importante hacer evaluaciones objetivas y saber cómo hacerlas, porque si no, nosotros tampoco podemos saber si nuestro tratamiento está siendo lo suficientemente efectivo. ¿Sí? Decíamos, dentro de la evaluación integral tenemos las evaluaciones médicas, que tenemos la neuroimagen más anatómica estructural y la neuroimagen más fisiológica funcional. Nosotros tenemos que conversar como profesionales de la salud, tenemos que intentar hacer un abordaje interdisciplinario, que también, como yo les decía, mucho se habla de la conversación o del trabajo interdisciplinario, pero que es algo que finalmente no se realiza, para poder sumar esas evidencias con las evidencias de la evaluación neurocognitiva. Por lo tanto, en la patología neurocognitiva no se puede trabajar solo. Hay muchos cuadros psicológicos en los que nosotros podemos trabajar solos. De hecho, por ejemplo, hay depresiones moderadas y demás que los terapeutas cognitivos conductuales pueden trabajar y hay mucha evidencia que respalda que es efectiva. No sucede lo mismo en las patologías neurocognitivas.
nosotros tenemos que trabajar siempre de manera combinada, con el abordaje farmacológico y no farmacológico. Y dentro del abordaje no farmacológico, también hay que ser muy cautos con la intervención, porque la intervención, muchas veces yo le decía esto de que se modifique el motivo de consulta. La intervención en el tratamiento neurocognitivo tiene que estar orientada a la rehabilitación neurocognitiva y no al tratamiento psicoterapéutico. Y esto les digo ¿por qué? ¿Por qué lo vuelvo a repetir? Fíjense, les voy a contar una experiencia personal en relación a esto. A nosotros nos consultan porque estamos trabajando con un equipo de manera online. Nos consultan unas señoras de México, ¿sí? Y me comentan que desde el neurólogo le habían derivado a terapia cognitivo-conductual. Y que ellas habían estado leyendo y que ellas pensaban que la terapia cognitivo-conductual no era la adecuada para lo que le estaba sucediendo a su mamá, que tenía un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor. ¿Y esto por qué sucede? Esto es verdad. Los terapeutas cognitivo-conductuales no están formados para tratar o intervenir en la patología neurocognitiva. Una parte de la intervención neurocognitiva integral incluye una pata conductual, más que nada. Y obviamente que si hay un trastorno psicopatológico comórbido, nosotros necesitamos hacer intervenciones cognitivas, pero en todo caso hay que ser muy cautos y muy cuidadosos. Y también lo quiero conversar a esto con los médicos, porque ¿qué es lo que sucede? Nos corresponde a los psicólogos hacernos cargo de qué podemos y qué no podemos, porque los terapeutas cognitivos han ganado una imagen. La cognitiva conductual ha empezado siendo la primera modalidad de psicoterapia basada en la evidencia. Entonces, en función de esto, han empezado a todos a derivar al terapeuta cognitivo-conductual, cuando en realidad el terapeuta cognitivo-conductual surge para tratar trastornos, inicialmente la depresión, después esto aumenta, ¿no? Y se empiezan a hacer un montón de abordajes que incluye tratamiento en adicciones, problemas de pareja, problemas de ansiedad y un montón de otras problemáticas, y eso está espectacular, porque la cognitivo-conductual surge para tratar todo este tipo de problemas, pero no para tratar la patología neurocognitiva. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Porque nosotros lo que podemos hacer es combinar o tomar algunas intervenciones cognitivo-conductuales para tratar, pero no ni evaluar cognitivamente o de la terapia cognitivo-conductual, que es una evaluación de los pensamientos relacionados con las cogniciones. Hay un problema, veo, ¿no? En cuanto a la interpretación de lo cognitivo, porque lo cognitivo desde la psicoterapia cognitiva es una cosa, y lo cognitivo de la parte neuropsicológica es otra. Y a nosotros, claro, los terapeutas cognitivo-conductuales nos viene de 10. Tengamos mucho cuidado con esto, porque han surgido toda la ola de terapia de tercera generación que son espectaculares para tratar lo que no ha podido tratar la terapia cognitivo-conductual, pero más vinculado a lo psicopatológico y no a lo neuropsicológico. Espero que esto se entienda y hago alusión a este punto, porque los psicólogos cognitivo-conductuales estamos tomando todo, lo que venga. De hecho, sucede también esto con las derivaciones, por ejemplo, de autismo. Al autismo se lo trata, los autismos severos, con terapia de conducta. Claro, ahora como se han fusionado, muchos psicólogos se forman un montón en terapia cognitivo-conductual, pero empiezan formándose en terapias contextuales. Y de la terapia de conducta ya nadie dice nada, cuando es la que en realidad es mucho más efectiva, especialmente para estos cuadros súper severos en los que no hay lenguaje, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta. Me he ido un poquito, pero vuelvo, disculpen. ¿Qué tenemos dentro de la evaluación neurocognitiva? Dentro de la pata neurocognitiva tenemos una ficha clínica, que es una ficha clínica neuropsicológica. Tiene una orientación específica, en la cual tenemos información demográfica, que vamos a ver, antecedentes familiares, antecedentes personales, antecedentes psicosociales y la situación de vida actual. Paso a mostrarles, ¿sí? Un poco de esta información para que vean cómo trabajamos nosotros, ¿sí? ¿Esto por qué es importante? Porque las preguntas iniciales tienen mucho valor y es parte de esa evidencia que yo les decía que nosotros necesitamos. Fíjense cómo empieza. Primero, la cantidad de hijos es muy importante, porque nosotros aquí podemos determinar
cuál va a ser el nivel de apoyo que va a tener esta persona, este adulto mayor. Trabaja actualmente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que trabajar es una actividad estimulante en sí misma. ¿Cuántas horas? ¿Cuántos años de estudio? Porque otro componente que nosotros tenemos que tener en cuenta es la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es un factor protector del deterioro cognitivo. Si actualmente trabaja o no, si es jubilado o pensionado, si es desocupado, si tiene ingreso propio. En los antecedentes también la toma de medicamentos, que también puede intervenir o interferir en la patología neurocognitiva. ¿Ha padecido alguna enfermedad? Saber cuáles. Y fíjense que las enfermedades, que también son factores de riesgo para el deterioro neurocognitivo, como la hipertensión, el colesterol, los antecedentes familiares, claramente. Y este tema, que es súper importante, que tiene que ver con las quejas y hábitos. Nosotros, cuando después planteamos un informe, hacemos como un cuadrito en relación a estos factores de riesgo, porque fíjense que los factores de riesgo no son solamente para que se desencadene la patología neurocognitiva, sino que son factores que también agravan la patología. No es que, bueno, un factor de riesgo muchas veces uno lo considera porque va a generar una consecuencia, va a generar la patología. Pero cuando se genera, si esos factores de riesgo siguen presentes, son factores de mantenimiento de la patología, ¿no? Los informantes, fundamental. Nosotros si trabajamos, porque nuevamente haciendo una diferenciación con la psicoterapia nosotros muchas veces trabajamos con un paciente y no necesitamos informantes, dependiendo de la orientación y la patología, pero muchas veces es así. Aquí es clave, y ya vamos a ver en las conclusiones cuál es mi consideración en relación a esto, ¿no? Si los familiares observan cambios en la memoria. Ya vamos a ver porque también hay un cuestionario específico para esto. Y después también tenemos distintas impresiones que claramente esto también podría ser gerontológica, nosotros la hacemos específica de lo que nos compete. Una impresión psicológica, la impresión neurocognitiva cualitativa, ¿sí? Una evaluación del lenguaje y una evaluación del pensamiento. Esta historia clínica, ficha clínica, es el primer paso dentro de lo que sería la evaluación neurocognitiva. El segundo es la evaluación neurocognitiva en sí misma. ¿Sí? Por un lado tenemos la ficha clínica y ahora tenemos la evaluación neurocognitiva en sí misma, que puede ser fija o flexible. Yo lo que les recomiendo es que si ustedes están iniciando en evaluación neurocognitiva, realicen evaluaciones fijas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una cantidad de instrumentos determinada. Tenemos, por ejemplo, un instrumento de screening, otro que tiene un poquito más de profundidad, y algunos cuestionarios que nosotros aplicamos para evaluar la funcionalidad, y apelamos a esa batería. Y la otra opción es la batería flexible. ¿Esto qué significa? En función de los datos que nosotros vamos obteniendo de la evaluación, vamos adecuando nuestra batería neurocognitiva en función de las dificultades o en función de la patología o la función cognitiva alterada, ¿sí? Que nosotros actualmente estamos trabajando, también esto depende de cuántos test dispongan y demás. ¿Qué es lo que nos permite? Plantear un perfil neurocognitivo con las competencias cognitivas alteradas y las competencias conservadas, o con las fortalezas y debilidades, ¿no? Si nosotros estamos ante un caso que no tiene un diagnóstico de patología neurocognitiva. Nosotros también necesitamos determinar el nivel de compromiso cognitivo teniendo en cuenta las desviaciones estándar. Y esto es un punto importante. Lo que dicen en la literatura es que cuando hay una desviación estándar por encima, menor a la media, sería una desviación estándar menos de la media en una competencia de memoria, uno podría diagnosticar un trastorno neurocognitivo menor. Y cuando hay una desviación y media, uno puede diagnosticar un trastorno neurocognitivo mayor. Con esto hay que ser muy cautos, pero esto es lo que dice la literatura científica. Ya le voy a explicar un poquito más de esto porque es más complicado de entender. Pero ahí, con eso también tiene que ver la tecnología que hemos estado trabajando, ¿no? Para colaborar en esto. Claramente, como les decía, podemos elaborar el dispositivo de tratamiento y ahí vamos a destacar
la estimulación por un lado y las intervenciones conductuales de carácter ecológico, o sea, teniendo en cuenta las circunstancias y el contexto del paciente específico, y nos permite comunicar a los familiares y médicos tratantes qué es lo que está sucediendo. Nuestra opinión desde nuestro equipo es que los informes, primero siempre tiene que haber una entrevista de devolución, y por otro lado tiene que haber informes de evolución mensuales, o dependiendo la gravedad de la patología, eso hay que conversarlo y demás, y también tiene que ser específico para el médico, porque muchas veces, y esto es lo que ocurre siempre, hacemos un informe y en el informe la familia no entiende nada, porque claro, hemos empezado a hablar de las puntuaciones transformadas, de que esto, no entiende nada, al contrario, los confundimos mucho más acerca de lo que está pasando, ¿no? Y bueno, obviamente comprobar los beneficios de las intervenciones, porque nosotros, teniendo la evaluación neurocognitiva, podemos ver y medir si volvemos a hacer un test, ¿no?, para comprobar si está siendo efectiva o no están siendo efectivas las intervenciones. La evaluación global. La evaluación global son los famosos test de screening o despistaje. ¿Qué son las evaluaciones de screening? Las evaluaciones de screening son evaluaciones bien rápidas que las puede hacer cualquier profesional. Yo les recomiendo mucho a los médicos, por ejemplo, que tienen poco tiempo y que no se dedican a hacer específicamente evaluaciones neurocognitivas, que eso lleva un tiempo y obviamente tienen un honorario diferente a una consulta normal, porque lleva mucho más tiempo, que aprendan a hacer evaluaciones de screening. Son fundamentales y llevan 10 minutos de realizar y aportan un montón de información muy valiosa. Las características que tienen que tener, que tiene que ser rápido y fácil de administrar, tolerado y aceptado por el paciente, debe ser fácil de puntuar, independiente de la cultura y el nivel educativo, porque estos son factores que pueden intervenir o sesgar los resultados, y las características de validez y confiabilidad a nivel psicométrico. ¿Sí? Yo aquí les muestro algunos de los test, obvio que hay muchos más, solamente les muestro algunos y les voy a dar algunas sugerencias en función de esto. El famoso Mini-Mental. Al Mini-Mental lo utilizan todos, todo el mundo. Es el equivalente al MMPI de personalidad, al MMPI 2 que se sigue utilizando, que es más viejo que la injusticia, que ya no debería usarse porque tiene hasta conceptos que no van. Bueno, el Mini-Mental ha sido un test que, bueno, tiene sus ventajas, pero no sirve para lo cual nosotros estamos utilizándolo en general, nuevamente, hablo en general. ¿Por qué? Porque en realidad el Mini-Mental tiene una muy baja capacidad de cribado, explora pocos dominios cognitivos y tiene una gran cantidad de falsos negativos, ¿sí? No sé si falsos negativos, pero el punto es que muchas veces el Mini-Mental nos da un estado cognitivo conservado y no es así. Muchas veces hay un deterioro o empieza a haber declive neurocognitivo, y lo peor de todo es que es el primer test que se utiliza. Entonces, el criterio que utilizamos, que no deberíamos utilizar, es paso por el Mini-Mental. Si el Mini-Mental me da que el estado cognitivo está conservado en función del punto de corte, pasamos derecho, no hay patología neurocognitiva, y eso es un gran error porque tiene baja capacidad de cribado. En todo caso nos sirve para justificar que hay una patología neurocognitiva, poner en evidencia mediante un test objetivo, pero muy poco para el trastorno neurocognitivo menor. No lo detecta, pasa muchísimo, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado. El Mini-Mental sí se ha investigado un montón, porque como les digo, es un clásico, es como decir el Wechsler, el WISC, en relación a las evaluaciones en niños y demás, de inteligencia. Se utiliza un montón, pero no es lo suficientemente efectivo para ciertas cosas. Sí, para poner en evidencia categórica que hay una patología neurocognitiva más demencial, pero no el estadio incipiente que nosotros debemos enfocarnos mucho más. ¿Por qué tiene sentido? Y aquí hay como una cuestión bastante ilógica. Tiene sentido porque cuando nosotros antes hagamos un diagnóstico, la patología puede tratarse mucho mejor. No es como las patologías agudas psiquiátricas, que uno tiene una descompensación o tiene una depresión, la tratamos y si bien puede recaer, puede dejar de estar deprimido.
Esto no sucede en la mayoría de las patologías neurodegenerativas. Justamente no ocurre. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a hacer diagnósticos incipientes. Y hay que ser muy cuidadosos en este tema con abusar o forzar al mini-mental, ¿sí? Hay un test que es el MoCA, que un montón de ustedes lo conocen y lo utilizan y demás, que es mucho mejor para esto. Es mucho mejor, y esto es un error, no sé por qué he puesto, algunos consideran que no es de screening, es de screening, todos sabemos que es de screening, evalúa más dominios cognitivos, tiene mayor capacidad de cribado de cuadros clínicos. De hecho, hay investigaciones, muchas investigaciones que respaldan que es sensible al trastorno neurocognitivo menor. Además, el MoCA es un test que está libre de derechos de autor. Es libre el MoCA. Sí, perdón. Seguí, Martín, por favor. Por lo tanto... Estar en mute, por favor. Bien, por lo tanto, el MoCA es una muy buena opción. Una muy buena opción. ¿Cuál es el problema del MoCA? Que es del 2005, por lo tanto no hay tantas adaptaciones. Pero eso es lo que nos convoca a nosotros. Vamos a empezar a utilizarlo, vamos a ver cómo nos va en nuestra población. De hecho, en Argentina, el MoCA tiene adaptaciones y tiene adaptaciones en otros lugares también. Yo les voy a pasar esto del test de MoCA porque a mí me parece espectacular. No soy amante del mini-mental. La verdad que a mí el mini-mental no me resulta tanto. Me gusta más, por ejemplo, el test BDB de la evaluación del estado cognitivo. Incluye, por ejemplo, el reloj, que es un test en sí mismo. No tiene tanta capacidad de cribado tampoco, pero evalúa más dominios cognitivos. Y además, les voy a dar un dato interesante. Evalúa mejor la memoria que el mini-mental. La memoria, uno cuando hace la evaluación del estado cognitivo también lo que tiene es que uno puede puntuar cada uno de los puntos, cada uno de los dominios. Entonces uno cuando encuentra que hay un problema en la memoria incidental, que es lo primero que se empieza a deteriorar en la mayoría de las patologías demenciales, porque la mayoría es Alzheimer y la mayoría, no generalmente, el Alzheimer empieza con un trastorno neurocognitivo menor que evoluciona. Entonces nos sirve mucho más. Si nosotros encontramos un problema en memoria aplicando el test breve del estado cognitivo, podemos andar muy bien. Y fíjense que esto también es interesante, porque, a ver, a mí me ha ocurrido en la experiencia con un paciente que ha puntuado muy bien en el estado cognitivo, la familia decía que no había ningún tipo de problema, en la entrevista se detectaban pocos problemas, porque esto también hay que tener en cuenta. Las personas empiezan a aprender a compensar sus dificultades. Por eso es importante aplicar un test. Si nosotros observamos que hay un problema aquí en memoria incidental, nosotros, más allá de que el estado cognitivo esté bien, porque el estado cognitivo se compone de todas estas dimensiones, nosotros podemos avanzar con un test ya más específico en relación a la memoria. ¿Sí? Entonces, lo primero es una evaluación global. La evaluación global es la evaluación del estado cognitivo general. ¿Sí? Yo recomiendo, hay otros como el ACE3, después también está el Neuro-C breve, pero el ACE3 y el Neuro-C breve llevan más tiempo que estos test, entonces algunos dicen que son de screening, otros que no. Yo lo que recomiendo es hacer un test de screening y después avanzar sobre una evaluación más amplia, ¿sí? Que es la que vamos a ver ahora. Las evaluaciones específicas, en general, se hacen en función de lo que uno observa en estos test globales o más, vamos a decir, de despistaje. Pero tengan en cuenta que ustedes tienen que elegir la evaluación específica, no solo en la evidencia de estos test, esto también es como un error. Tienen que hacerlo también en función del juicio clínico que ustedes tengan y de las otras evaluaciones neurológicas, de las quejas de memoria y de lo que nos informa la familia. ¿Estamos? Los test más específicos, los más globales, los que obviamente requieren más tiempo, es como un segundo nivel de asistencia. Yo lo que les recomiendo es, si no se van a dedicar a hacer evaluaciones neurocognitivas en sí mismas, o sea, que se le va a dar el tiempo, el informe y la devolución,
hay que aprender a hacer esto que son súper fáciles de hacer, demoran 10 minutos, ustedes pueden tener un buen perfil cognitivo y a partir de eso hacer una derivación. O avanzar a una evaluación más específica después de la evaluación global. En la evaluación específica, por ejemplo, tenemos el Barcelona, que actualmente, fíjense que existe el Barcelona 2, ya creo que en el 2019, 2020, ya no se utiliza el test Barcelona, sí, obviamente que está más adaptado y demás, tiene más adaptaciones, pero ahora ya estamos en el Barcelona 2. Es muy completo el Barcelona, evalúa un montón de cosas, porque aquí ustedes también pueden tomar la decisión de hacer o una evaluación grande con un solo test, o adaptar o construir su propia evaluación, que a mí me gusta un poquito más, integrando distintas dimensiones de cada uno de los subtests. Después fíjense que tenemos la escala de Wechsler de memoria. Yo ya les voy a dar algunas recomendaciones sobre cuáles utilizar y demás. La escala Wechsler de memoria, que es el equivalente al WISC, WISE y WIPSI, ¿sí? El WISE de adultos, el WISC de niños y de preescolar WIPSI, es una evaluación que no es global, pero es la que mejor evalúa memoria. Por lo tanto, si ustedes ven y observan que tienen un trastorno neurocognitivo de dominio de memoria, ustedes pueden profundizar apelando a la escala de memoria Wechsler. Yo la tengo y funciona muy bien, la escala de Wechsler de memoria. Ahora bien, no es una evaluación tan integral porque solamente tenemos los dominios de memoria. Cuando hay una patología orientada específicamente a la memoria, recomiendo la escala de Wechsler de memoria. Y después tenemos el famoso NeuroSeq. En el NeuroSeq también hay que tener una salvedad que les voy a comentar. Ya existe el NeuroSeq 3. El NeuroSeq 2 es espectacular porque evalúa atención, memoria y funciones ejecutivas. Es una evaluación súper global. Me he olvidado de comentarles. Uno de los, vuelvo rápidamente. El Mini-Mental no evalúa funciones ejecutivas, ¿sí? Eso tienen que tenerlo en cuenta porque hay una patología que es la frontotemporal, donde está más afectada la función ejecutiva y la cognición social. Entonces tienen que tener en cuenta que no evalúa nada de eso, solamente evalúa el estado cognitivo, pero no tocando esta partecita que es muy importante. Por eso también es que yo lo desestimo un poquito. La batería neuropsicológica de atención y memoria, les decía que es una evaluación integral que a mí me gusta mucho. De hecho, yo le veo, dependiendo qué tan integral necesite ser nuestra evaluación, nosotros que trabajamos con equipos, o sea, con profesionales médicos, nos resulta mucho el NeuroSeq 2 cuando nosotros no hemos encontrado o hemos encontrado en todo caso, mediante la evaluación previa, que hay dificultades no solo en un dominio. Cuando hay en un solo dominio, yo recomiendo que cuando hay un solo dominio y es la memoria, recomiendo más la de Wechsler, ¿no? Hay claramente muchas otras evaluaciones específicas que aportan un montón de datos, pero yo les sugiero estas, y les sugiero, yo les decía en esto de las evaluaciones más fijas o flexibles. Si nosotros encontramos que hay una patología de memoria, apliquemos el Wechsler, porque el Wechsler da un montón de datos acerca de la memoria. Más todavía si hay un problema en la memoria episódica y hay alguna cuestión, porque es la más afectada en el Alzheimer. Obviamente que si vemos que hay algo multidominio o estamos viendo o anticipando una demencia vascular, tenemos que aplicar test que sean multidominio, ¿sí? Como el Barcelona o el NeuroSeq, ¿no? Bien, espero que, a ver, para que repasemos. Tenemos la ficha clínica, tenemos la evaluación neurocognitiva propiamente dicha, que incluye el test de screening, y una evaluación más específica que nos aporta mucho más datos y por lo tanto nos lleva mucho más tiempo. Y después tenemos otras dos evaluaciones que son la funcional y la psicopatológica. Pero yo les voy a mostrar cómo trabajamos, uy, 40, perdón, voy volando. No, perdón. Aquí está. No. Dice que no le he puesto. No.
Bueno, ya les voy a mostrar, les voy a mandar, porque a mí sí me interesaba, por ahí no sé dónde le he puesto. Le iba a mostrar un modelo de reporte, que nosotros hacemos los reportes teniendo en cuenta las puntuaciones transformadas Z, porque hay distintos tipos de puntuaciones transformadas. La puntuación, ustedes saben que el valor bruto en el resultado de un test no nos es de ningún tipo de utilidad, porque nosotros necesitamos un parámetro de comparación para de alguna manera determinar si hay cuánto se aleja de la media o de las puntuaciones de la media de las personas para determinar de alguna manera si hay alguna patología neurocognitiva o no. Entonces, sí, nosotros debemos hacer este tipo de gráfico, que se lo voy a mostrar con el gráfico que viene, digamos, de la patología, la parte psicopatológica, porque es muy interesante cómo nosotros reportamos, ¿no? Cómo hacemos ese reporte. Vamos a avanzar. La evaluación funcional. La evaluación funcional incluye, o la finalidad es determinar la autonomía o independencia en las actividades de la vida diaria que tiene esta persona. Son como evaluaciones complementarias que son de suma utilidad y nos aportan mucho valor después a las intervenciones. Que tenemos las básicas, que son las de autocuidado, ¿no? Y las de aseo y demás. Las instrumentales, que ya son un poquito más avanzadas, ¿no? Las avanzadas que están más vinculadas a lo social, y las recreativas. Yo tengo muchos tests que directamente miden esto, se las hace en 10 minutos, que son estos. Por ejemplo, yo evalúo quejas de memoria, o en nuestro equipo, las quejas de memoria con este test, pues evaluamos, por ejemplo, la reserva cognitiva con esto. Entonces empezamos a sumar mucha evidencia, como les decía. Y... Perdón. En el informe nosotros lo reportamos así, porque esto ya es más cualitativo. ¿Cuál es la puntuación que tenemos en quejas de memoria, en atención y memoria? Pero estas, acuérdense que son evaluaciones funcionales, no es la parte de la evaluación neurocognitiva en sí misma. A mí me gustaría encontrar ese archivo en PDF, porque me parece fundamental. Voy a hacer el ejercicio de... A ver. Esto es muy importante. Disculpen si me demoro un ratito, pero no sé qué ha pasado. A ver. Un ratito que... Un minutito de verdad. ¿Cómo no lo voy a encontrar? Bueno. A ver. Denme un segundo, chicos, ¿no? Perdón. Bien, les decía, en la valoración neurocognitiva nosotros hacemos un gráfico explicativo de las puntuaciones.
Yo les decía que todas las puntuaciones tienen que ver con las desviaciones estándar. Y en general, todos los test actuales tienen lo que son las puntuaciones T, que es una puntuación transformada igual a la Z, pero cambia el valor de la media. Esto se entiende poco, pero es fundamental que se lo trabaje un poco más, ¿no? Yo les voy a dar como un elemento en esto de la tecnología que nos va a permitir entender mucho mejor esto, ¿sí? Pero dentro de estos gráficos, ¿qué es lo importante? Que nosotros podemos llevar todos los test que nosotros aplicamos a un mismo gráfico y que la persona o el paciente y el médico entiendan cuándo esta puntuación es significativa. Yo lo que les decía recién, y para que se entienda, cuando está entre menos una desviación y una desviación estándar, el valor está dentro de la media, ¿sí? Cuando pasa una desviación estándar, por ejemplo, nosotros vemos aquí que en el recuerdo incidental, tiene 1,3. ¿Sí? Cuando pasa 1 ya es algo que hay que tener en cuenta. Y si pasa el 1,5, lo que dice en la literatura es que ya podremos estar hablando de un trastorno neurocognitivo mayor o más demencial. ¿Sí? Entonces, este tipo de gráficos, que nosotros aprendamos a elaborarlo y aprendamos a pasar las puntuaciones a Z y poder explicarlas, que no es nada más y nada menos que la famosa campana de Gauss, es fundamental para la elaboración de los reportes. Claramente que esto solo no dice nada, nosotros esto lo tenemos que acompañar de una explicación, pero fíjense que la presentación de este tipo ayuda muchísimo, chicos, ayuda mucho, nos da una visión mucho más profesional y el paciente lo puede entender mejor si nosotros lo coloreamos también de manera tal que, y le explicamos obviamente el reporte en la sesión de devolución de esta manera, ¿no? Entonces aquí yo lo que les puedo decir es que, por ejemplo, aquí yo he adaptado el test del SHRADE, que evalúa mi memoria visual, a puntaje Z. Que ustedes aprendan a transformar las puntuaciones obtenidas en los test en esto, digamos, en puntuaciones Z, porque el test del SHRADE no da información sobre la puntuación Z, pero sí nos da la media y la desviación estándar. Con la media y la desviación estándar, ustedes pueden construir todas las otras puntuaciones, ¿sí? Y eso es lo interesante de eso, de esto que yo les voy a comentar. Pero fíjense que aquí vemos que el recuerdo diferido tiene un comportamiento de 1,3 de desviación, que es bastante. En memoria en general, con este recuerdo incidental, que este es la del estado cognitivo de la evaluación global, ya tenemos un dato muy importante. Y tenemos aquí en memoria episódica, fíjense que también está tocando ya la desviación. Todos tienen una desviación estándar, en la espontánea, en clave, en reconocimiento en curva de aprendizaje. El recuerdo diferido también vemos que está aquí. Entonces nosotros con esto ya tenemos mucho más elementos para hacer una apreciación de que hay un problema de memoria. Avancemos. Les decía la evaluación funcional y también tenemos la evaluación psicopatológica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que considerar la influencia de los trastornos mentales en el estado cognitivo y además obviamente nos permite elaborar un dispositivo de tratamiento que contemple también intervenciones relacionadas con lo psicopatológico. Porque como siempre la evaluación, no solo la evaluación, el tratamiento debe ser integral. En este caso, por ejemplo, yo utilizo el SSL-90. ¿Por qué? Porque tiene baremos argentinos, hay un montón. De hecho, en otros lugares no se lo utiliza. Sé que psicométricamente en Argentina funciona muy bien, por lo tanto lo utilizo, pero hay otras, hay un montón, como el LSD-50, que aporta un montón de información. Pero ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es tener en cuenta que nosotros tenemos que hacer el reporte de la evaluación psicopatológica o sintomatológica de la misma manera, llevándola a la misma puntuación transformada. Fíjense, el SHRADE me da una puntuación percentilar, pero yo le he pasado a puntuación Z. El SSL-90 me da una puntuación T transformada y yo le he pasado a una puntuación Z, porque si no, no mantenemos una lógica de cómo transmitimos los resultados, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso de este paciente particular no muestra, todo está dentro de
menos una y una desviación estándar, por lo tanto no hay un problema psicopatológico, pero este tipo de reportes nos da también la ventaja de que podemos hacer una derivación adecuada o podemos complementar la intervención neurocognitiva, por ejemplo, con una intervención psicoterapéutica. Paso a mostrarles rápidamente, porque no hay mucho tiempo, cómo hacer esto de poder transformar las puntuaciones, ¿no? Que es súper importante. Yo he desarrollado una tecnología con el equipo, fíjense que es muy básica, pero a mí me encanta, esto a mí me apasiona, así que aquí me tienen que validar un montón. Un calculador de edad. ¿Por qué un calculador de edad? Fíjense que tiene mi edad, tengo 33 años y 22 días. Porque esto nos sirve para los baremos, ¿sí? Entonces rápidamente, si bien hay un montón, nos sirve. Y ojo con esto, que muchas veces se calcula mal la edad y eso sesga mucho los resultados. Tengo y he desarrollado un calculador de Z y T con la media y desviación estándar. ¿Esto qué significa, chicos? Esto es muy interesante. Vamos a suponer, ustedes tienen evocación espontánea y tienen un nivel de educación bajo. Ustedes ponen la media, que es 7,1. Aquí les muestro cómo funciona. La desviación estándar, que es 1,8. Y la persona en su puntuación directa ha obtenido un 5, el programa automáticamente me calcula cuánto se aleja de la media, ¿ven? La puntuación Z, la puntuación T y la interpretación cualitativa. O sea que teniendo en cuenta una desviación estándar es un valor bajo. Y teniendo en cuenta una desviación estándar y medio es un valor medio. Esto sirve por ahí a las personas que tienen un poco más de conocimiento de esto, ¿no? Pero fíjense que muchos test nos dan la puntuación percentilar. Con la puntuación percentilar, desde esta pequeña tecnología que he desarrollado, también podemos construir las puntuaciones Z. Por ejemplo, si tenemos un percentil 50, la puntuación Z es de 0 y la puntuación T es de 0. Y también la escalar. ¿Por qué? Porque la escalar está en los Wechsler. Si ustedes quieren construir una batería neurocognitiva y poder informar con una lógica y con un sentido, se puede hacer esto, pero les explico por qué esto es posible o es factible de hacerse. Esto no tiene que ver con los baremos. Los baremos son la media y la desviación estándar. Si uno tiene la media y la desviación estándar, puede construir cualquier puntuación transformada. Lo que hace esta tecnología que hemos desarrollado es lo que permite hacerlo de una manera más automatizada y construir un valor cualitativo. Por lo tanto, ¿qué es lo que he hecho yo para construir estos informes que les he mostrado que siguen una misma lógica? He cargado la media y la desviación estándar. Y esto es muy importante porque generalmente los valores que tenemos son de la media y la desviación estándar. A partir de eso ustedes pueden construir la puntuación Z, la puntuación T, la puntuación percentilar, y pueden ir navegando en función de la que a ustedes les resulte mejor o entiendan más. Por ejemplo, si una persona tiene un percentil 25, podemos decir que es un valor medio, que la puntuación escalar es 8, que les decía que la escalar es la de los Wechsler. Aquí yo también he hecho uno que calcula de escalar a Z, a T y a percentil, ¿sí? Entonces, si por ejemplo en el memoria operativa del WISE me da 8, eso significa que es un valor medio de la puntuación T es 44 y el percentil es 25. Entonces, la idea de esto, de esta tecnología que les muestro, es poder aportar un poco a la elaboración de los informes, que ustedes puedan construir informes con esa lógica. Esto demanda un poco más de conocimiento en estadística, en psicometría y demás. Yo realmente lo único que quería es presentarlo. Todavía no está subido a nuestra plataforma de nuestra web, pero es algo en lo que he estado trabajando, porque yo les puedo asegurar que es uno de los factores fundamentales a la hora de transmitir nuestros descubrimientos con las evaluaciones neurocognitivas. Bueno, a ver, voy a las conclusiones rápidamente porque estamos ya en las últimas. Conclusiones. Yo en realidad en las conclusiones lo que quiero dejar en claro y lo que nos importa más como equipo, porque estamos intentando desarrollar una mentalidad diferente a la hora de encarar los diagnósticos neurocognitivos, es cuándo tenemos que profundizar en una evaluación neuropsicológica. Si encontramos uno de estos componentes, nosotros ya deberíamos derivar a un especialista. ¿Por qué? Porque la idea es prevenir. Un 60% de los casos empieza a tratarse cuando la demencia ya está muy desarrollada o avanzada. Esto dice la literatura.
Por lo tanto, a lo que los invitamos y a lo que queremos dejar en claro, lo que queremos sembrar, y si ustedes se quedan con esto, para mí es un montón, es que si hay una queja subjetiva de memoria en un paciente, nosotros tenemos que avanzar. Si hay un informante que alerta sobre queja subjetiva de memoria, tenemos que avanzar en una evaluación neurocognitiva más profunda. Cualquiera de estos criterios. Si supera un punto de corte en un test de despistaje y si el juicio clínico así uno lo piensa clínicamente de esta forma. Cualquiera de estos componentes. No hay que desmerecer ni tampoco subestimar ni tampoco asociar cualquier tipo de dificultad cognitiva con envejecimiento normal o envejecimiento funcional típico o fisiológico, como queramos llamarlo. Siempre tiene mucho más sentido prevenir. ¿Sí? Así que bueno, lo dejo con eso. Estoy a 4 minutos para preguntas y respuestas. Disculpen que me he demorado un poquito. Dejo de compartir. Bueno, mucha información en poco tiempo. Espero que de algo haya resultado. No sé, María José, si hay algunas preguntas, si hay algunos comentarios. Martín pregunta, Cintia, ¿dónde puede conseguir el programa para informes? Me parece que te refiere a lo último que has mostrado, que es el cálculo de los puntajes Z que ha sido creado por vos. Sí. No es que lo hace el reporte. Fíjense que ahora las editoriales están trabajando mucho con esto de cargar las puntuaciones y que te derive el informe, pero eso muchas veces puede resultar caro. Yo a lo que apunto más es a aprender a construir nosotros nuestras evaluaciones tomando componentes de distintas técnicas, que eso es lo que yo les he mostrado. ¿Cómo hacemos para transformar las puntuaciones? En realidad hay que saber así de estadística, no es tampoco la gran ciencia, no es la panacea, pero sí aporta mucho el software que hemos desarrollado. De hecho, también le sirve mucho a los estudiantes avanzados. A mí me preguntaba una de las chicas que dirijo, Clara, me decía, Martín, ¿cómo hago? Porque mi test no tiene punto de corte. Y yo lo que le pregunto es, ¿tiene la media y la desviación estándar en el artículo científico? ¿Está? Porque eso es algo que generalmente está. Si ustedes tienen la media y la desviación estándar, ustedes pueden construir la puntuación o el punto de corte, tomando un criterio. En neuropsicología trabajamos con una desviación estándar y media. Pero también se puede trabajar en psicología o en evaluación de personalidad, se trabaja generalmente con una desviación estándar. ¿Sí? Yo lo que les recomiendo es utilicen la puntuación T o la percentilar y no utilicen, perdón, la Z o la percentilar, pero no utilicen la puntuación T, que confunde un montón. Todos los nuevos test tienen puntuación T y la puntuación T no saben lo que confunde, porque tiene un parámetro de comparación de que la media empieza en 50, entonces creen que es una escala del 0 al 100 y no lo es. Entonces, si hay una puntuación T de 40, es súper significativo, o de 35. Si tenemos una puntuación T de 35, significa que el sujeto con su puntuación supera un 9% de los casos. Es súper grave, pero en la puntuación T no lo parece tanto. ¿Cómo conseguir el programa? Es esta tecnología básica que ya la vamos a embellecer con todo el equipo de Diego Noriega, la vamos a hacer como mucho más estética, ahora ha quedado como así todo en texto plano, pero estos calculadores sirven un montón porque nos ayudan a informar mejor. Les vamos a estar informando por mail, lo vamos a estar subiendo a las redes, nosotros ya tenemos sus datos, ¿sí? Otra cosa, chicos, antes que se empiecen a ir todos juntos, les agradezco mucho los agradecimientos, ya seguimos, Majo, con las preguntas. El tema de los certificados van a ir llegando despacito durante la semana que viene, lo mismo que el enlace con el material, y también nos vamos a poner en contacto por el acceso a esta tecnología gratuita, ¿sí? Que me alegro que hayan consultado por eso. Sigamos, Majo, además de los agradecimientos que veo aquí, si ha habido otras preguntas. No, ha habido una pregunta que me parece que ya lo habías contestado, pero si no le ha quedado muy claro, Cintia también preguntaba si la escala, el WISE, era fiable para la evaluación neurocognitiva. Es la única que... El WISE es fiable para lo que evalúa el WISE. El WISE no es una evaluación neurocognitiva, tiene componentes. Hay algunas subescalas, como el test de dígitos y demás, que en el WISE se evalúan, sí se lo utiliza porque evalúan funciones que deberían estar muy conservadas en los sujetos. Por lo tanto, si hay una dificultad en ese punto, es que hay una patología. Sí se utilizan. Algunos, de hecho yo en el que he mostrado, había algunos del WISE 4. ¿Sí? Pero debe ser complementado. Ustedes no pueden decir que hacen una evaluación neurocognitiva aplicando el WISE,
porque el VICE no está hecho para eso. ¿Sí? Sí, memoria operativa y otros subtest que pueden servir, lo podemos conversar un poquito más. Yo sí utilizo algunos de ellos. Todo contestado, Martín. Son todas felicitaciones y con ganas de seguir teniendo estas charlas, dicen los asistentes. Bueno, perfecto. Nosotros tenemos total disposición, ya le vamos a hacer llegar más comunicación, mensajes, artículos y demás. Le estamos poniendo mucho foco a esto porque sabemos que se está haciendo menos de lo que se debería. A mí me encanta que haya tantas personas, 150 personas escuchándome justamente a mí, espero que haya servido realmente, pero a mí me encanta no porque me escuchen a mí, sino escuchando acerca de esto, porque se necesita un montón. No se lo está diagnosticando a tiempo, no llegan a las consultas con otros profesionales más que los neurólogos y gerontólogos, y llegan, yo he conversado con muchos neurólogos también, y lo que me comentan, pero Martín, a mí me llegan cuando las patologías están muy avanzadas, hay que generar un espíritu en la comunidad también diferente en relación a esto. ¿Sí? A ver. Querido Iván, ahí te estoy viendo en el chat. Iván es un neurólogo maestro que sabe un montón de evaluación neurocognitiva y me encanta que puedas tener la interpretación, que te interese de la interpretación de los métodos, porque yo sé que vos sos una persona que realmente sabe de esto. Hemos tenido una conversación, un diálogo con Iván, y realmente es un neurólogo que justamente sabe mucho de esto. María José, claro, totalmente. Al principio yo comentaba que justamente se habla mucho de que se han agravado las patologías en salud mental, pero específicamente la salud mental orientada a las patologías neurocognitivas no. Y justamente aquí hay muchísimo, de hecho le ha afectado a los adultos mayores. Eso hablábamos con Iván también ese día, ¿no? Con Iván conversábamos justamente de cómo habían las patologías, el trastorno neurocognitivo menor había avanzado a mayor. Y el que estaba en la franja entre que estaba a punto de avanzar a un deterioro leve, ha avanzado directamente, han pegado saltos. ¿Por qué? Porque no hay estimulación cognitiva de ningún tipo. Los adultos mayores no pueden salir, están sumamente encerrados. Además de tener patología anímica, se ha agravado muchísimo la patología neurocognitiva. En el test, a ver, dos cosas. Para Pineda, para adultos mayores sin escolaridad y analfabetos, bueno, ahí es bastante complicado, pero hay que hacer evaluaciones no verbales. Hay un montón en estos test que yo te he mencionado, hay un montón que están pensados para eso. No lo vas a aplicar a la batería entera, pero sí puedes tener algunos dominios de eso. Pero hay muchísimo para analfabetos. Uy. Diego, ¿alguien ha compartido? Si alguien está compartiendo sin... sí, voy a... ahí está, cancelar esto. Otra cosita, a ver, la otra pregunta. Excelente, Martín. En el ámbito forense, les comento, en el ámbito forense hay muchas baterías para la simulación de la memoria. A mí me encanta eso, detectar cuando hay simulación de memoria y cuando no. Hay un montón de entrevistas y hay un montón de instrumentos pensados para eso, que se puede aportar ahí valor real, ¿no? Yo lo combinaría con una evaluación de la personalidad y evaluación específica de la simulación de la memoria. Ese es el primer screening para pasar a evaluar realmente algo neurocognitivo en el ámbito forense, que no hay tanto tiempo, ¿no? Sí, las diferencias entre el A y el DIS es siempre que el DIS es de nacimiento, ¿sí? En el DIS es lo mismo que una disfasia o una afasia. La afasia es cuando el problema se produce a partir de una lesión o un trastorno. Es como que se presenta la patología. Y en el DIS, como decir la discalculia, por eso el DIS siempre se diagnostica en los niños. Vamos rápido. Porque el DIS es congénito, o sea, es con el nacimiento genético. ¿Cómo sería el abordaje en adultos mayores de lo virtual? Es posible el abordaje en adultos mayores de lo virtual. Cuando hay deterioro, no tanto. Pero incluso nosotros estamos haciendo rehabilitación neurocognitiva remota. A eso nos estamos dedicando con nuestro equipo.
estamos trabajando y estimulando pacientes en otros países y en otras provincias, porque es factible. En los casos en los que más deterioro, trabajamos de la mano con acompañantes terapéuticos, con familiares, y en el caso de que no hay un deterioro avanzado, lo pueden hacer. Además, es estimulante el Zoom en sí mismo, la conexión remota, es súper estimulante, se trabaja rehabilitando desde el inicio. Es factible hacer, ahora, actualmente, lo que yo siempre digo, la terapia o el aporte de la tecnología para hacer psicoterapia remota es avanzadísimo. Además, la rehabilitación neurocognitiva con tecnología es súper motivadora. Cualquier tipo de abordaje se puede hacer, salvo que el deterioro sea demasiado avanzado. En algunos casos hay que trabajar previamente en que se aprenda acerca del uso de las tecnologías. La teleterapia es fundamental. Coincido con Ángeles, totalmente. Para la psicomotricidad también es muy valioso, totalmente. Diego, a ver. Bueno, por respeto al horario, chicos, vamos a ir terminando porque ya son las 2:07. Vamos a seguir publicando más videos, vamos a intentar grabar esta clase, colgarla en la página. Tenemos un blog en el que estamos escribiendo un montón acerca de esto, bien técnico, abocado a profesionales. Ya vamos a desarrollar también mucho más para que ustedes puedan tener recursos psicoeducativos para enviar a sus pacientes y demás. Martín, así que bueno, la próxima masterclass. Sí, vamos a estar informando, tenemos los correos de todos, también vamos a hacerles llegar las redes, el blog y demás, y obvio que va a haber más masterclass. De hecho, vamos a ver que sean más específicas para que podamos aprender mucho de algo específico y no que sea algo tan general como lo que acabo de dar. ¿Sí? Sí lo vamos a enviar a los blogs. Bueno, lo cerramos. Muchas gracias a todos, chicos. Vamos a seguir en contacto por todo el material. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, que pasen buen día. Muchas gracias a todos los presentes y estaremos en contacto en breve por email. Buen día. Buen día, muchas gracias.